Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de álgebra y geometría. En esta ocasión vamos a iniciar nuestro estudio sobre las funciones de variable real. Las funciones de variable real se dividen en distintas especies. Por un lado podemos encontrar las funciones de una variable y las funciones de varias variables. Nosotros vamos a hablar un poquito de ambas, pero nos vamos a concentrar en las funciones de una variable. Las funciones también se dividen en otras dos especies, que son las funciones algebraicas y las funciones trascendentales. Aquí nos vamos a concentrar en las que son algebraicas, aunque las funciones trascendentales también las vamos a estudiar en detalle, pero eso lo vamos a dejar para bien adelante en el curso, después de geometría analítica. Dentro de las funciones algebraicas nos encontramos con los polinomios. Existen funciones que son polinomios, o sea, funciones algebraicas que son polinomios y funciones que no lo son. La parte de los polinomios es lo que nos abre las puertas a la geometría analítica. Sucede que los polinomios de grado 1 y 2 son los que introducen las ecuaciones de la recta y las parábolas. Son curvas que se estudian en la geometría analítica. En la geometría analítica se estudian más curvas, pero estas son las primeras. Y dentro de las no polinomiales vamos a estudiar las que son funciones racionales, que son cocientes de dos polinomios. Eso con el objetivo de empezar a ejercitar el concepto de recorrido y dominio y gráfico. Pero dominio, recorrido y gráfico no lo vamos a ver con mucho detalle ahora, lo vamos a dejar para cuando estemos viendo funciones trascendentales. Ahí sí le vamos a dar más énfasis y sobre todo cuando veamos gráficos de funciones. Por ahora veremos un poco de dominio porque es sencillo, pero recorrido en general es difícil, necesita harto trabajo. Hay muchas funciones que cuesta mucho encontrar el recorrido de manera algebraica, pero si uno sabe cómo hacer los gráficos, ese trabajo se reduce de manera bestial. Así que todo lo que es recorrido y gráfico lo voy a desplazar para más adelante, porque así es más eficiente. Y eso, esta clase es más bien teórica, no incluye muchos ejercicios, sino más bien ejemplos de cosas. Y como siempre, todo lo que vamos a hacer en esta clase está escrito en un artículo que puedes encontrar en un enlace en la descripción. Si esta clase te ayuda a entender cosas, le puedes dejar un like y le puedes pegar una compartida. Y si no se entiende ni nada, si no entiendes nada, ahí me haces un comentario y me hablas y ahí yo te respondo. Eso, vamos a la pizarra. Para comenzar a hablar sobre funciones algebraicas, primero es necesario hablar sobre el concepto de variables. ¿Qué es una variable? Las variables son símbolos que representan el lugar donde puede ir un número, sin importar la naturaleza de ese número. Puede ser entero, real, complejo, un cuaternión, lo que sea. Pero cuando las variables son números reales, se tiende a utilizar letras minúsculas del alfabeto latino. Generalmente las últimas letras, X y Z, aunque también se utilizan las primeras. Pero estas se utilizan más para constantes, estas se utilizan más para variables. Estas se prefieren más para constantes y parámetros. Estas se prefieren más para variables. En realidad se pueden utilizar todas como variables o todas como constantes, pero por tradición estas más como variables y estas más como constantes o parámetros. Cuando se trabaja con funciones de variable compleja, se tiende a utilizar z como variable, pero esto es por costumbre. Y cuando las funciones tienen muchas variables, se acostumbra a utilizar subíndices. Si fueran complejas, lo mismo. Todas estas son formas de utilizar variables. Entonces, ¿qué es una función algebraica? Una función algebraica es un tipo específico de función. Y las funciones son unas leyes de correspondencia. Lo denotamos así. Tenemos una función f que va a tomar elementos de un conjunto A y lo va a llevar a otro conjunto B. A este conjunto A es al que llamamos entrada y a este que está acá le llamamos salida. Toda función además tiene un dominio de f, ¿cierto? Si hablamos de la función f, vamos a hablar del dominio de f, que es un subconjunto de la entrada. ¿En qué consiste el dominio de f? Estos son todos los valores que pueden tomar las variables para producir salidas válidas. Ese es el dominio. También hay un recorrido de f. El recorrido son todas las salidas válidas de la función. Esta cosa va a ser un subconjunto del conjunto de salida. El recorrido son todas las salidas válidas, o sea que son consecuencias de reemplazar las variables del dominio dentro de la función. Estos conjuntos también reciben el nombre de imagen para el recorrido y el dominio se le llama también preimagen.
Esto que está acá también se nota de forma más completa, por decirlo de alguna manera, así, es un dominio que está contenido en este conjunto de entrada al recorrido que estará en el de salida, o así simplemente, dominio de f al recorrido. De este modo, las funciones algebraicas serán aquellas que se escriben en términos de operaciones algebraicas. ¿Cuáles son estas operaciones algebraicas? Son las sumas, restas, producto, división, potencia y raíz. Una función algebraica es una función que se escribe en términos de las operaciones y variables. Estas dos cosas forman las funciones algebraicas. Veamos un ejemplo de funciones algebraicas. Ejemplos. Consideremos la siguiente función. Esta es una función que toma números reales y los va a mandar a otros números reales. A cada objeto x que vive en ese conjunto le va a asociar un f de x que vive acá. Y este f de x tiene la siguiente expresión: x al cubo más 5x más 6 dividido raíz de x. Entonces, ¿qué hace esta función? Hay un dibujo bien bonito que dice que las funciones son como una maquinita a la que yo le meto números reales, x, y me vomita f de x, igual x cubo más 5x más 6 partido por raíz de x. Entonces, si el x fuese igual a 1, el resultado va a ser 1 al cubo más 5 por 1 más 6 partido por raíz de 1. Y el resultado, si yo en vez de meterle 1 le meto un 2, el resultado será 2 al cubo más 5 por 2 más 6 partido por raíz de 2. Y si yo le metiese un 3, el resultado sería 3 al cubo más 5 por 3 más 6 dividido raíz de 3. Y así sucesivamente. Eso sería una función algebraica. Es una función que establece una ley de correspondencia entre dos conjuntos y cuya expresión se expresa a través de las operaciones algebraicas que hemos introducido antes. Voy a dejar el enlace a los videos por acá en donde se detallan esas operaciones. Ahora, a esta función nosotros le podemos encontrar el dominio. El dominio de la función f son todos los elementos que podemos meter aquí dentro de los reales, ¿cierto?, del conjunto de entrada que producen salidas válidas. Entonces decimos así, serán los x en los reales, tal que existe un y en los reales para los que se cumple la condición que y es igual a f de x. O sea, son los x que están metidos en este conjunto de entrada, tales que existe un y en los reales, pero este se refiere al conjunto de salida. Existe un elemento aquí que satisface esta condición, que es función de ese número x que está acá. Ese es el dominio. Esta es la traducción matemática de conjunto de todas las entradas que producen resultados válidos. ¿Y a qué se refiere con resultados válidos? Resultados que están contenidos en el conjunto de salida. Ahora, hablar sobre el recorrido ya es más complejo, eso ya es más difícil. Vamos a ver técnicas que nos van a permitir encontrar el recorrido de esta función. Pero generalmente la mayoría de esas técnicas algunas pueden escapar al alcance de este curso. Sin embargo, más adelante vamos a contar con una técnica que es encontrar el gráfico de esta cosa. El gráfico puede funcionar bastante bien para algunas funciones, pero en otros casos vamos a tener que recurrir a herramientas del cálculo. Por ejemplo, si yo quisiera graficar este trocito, que sea una curva cúbica, tiene esa estructura, esto de acá es una recta y esto de acá es una hipérbola. Entonces el gráfico completo va a tener una cosa más o menos, va a tener una estructura más o menos así. Esto es un gráfico al ojo, así a la rápida. Uno puede aprender a ver la figura global de la función, pero hay cosas que no va a poder calcular directamente de esta manera, pero sí hacerse una idea de cómo es el gráfico. ¿En qué consiste el gráfico? El gráfico consiste en la colección de todos los puntos que están formados por valores de x en el eje x. Este es el eje x, a este eje le llamamos y. Entonces aquí hay una escala, ¿no es cierto? Aquí ponemos x, entonces en la coordenada y vamos a tener y igual a f de x, el valor de la función en ese punto. Entonces si uno dibuja todos los puntos va a obtener una curva, va a tener más o menos esta forma, si yo la dibujé al ojo. Ahora lo que yo adelanto con esta figura es que para encontrar el recorrido yo tengo que encontrar todos los valores y. ¿Qué es el recorrido? El recorrido del f es el conjunto de todos los resultados válidos. Entonces estos son los y en los reales, los y que están contenidos acá en la salida, que existe un x en el dominio del f para el cual y es igual al f de x. Entonces este me está diciendo el recorrido es el conjunto de todas las salidas válidas. Conjunto de todas las salidas
válidas. Entonces, lo que hacemos para encontrar el recorrido muchas veces es hacer el gráfico, porque el gráfico me va a permitir encontrar ese conjunto de salidas válidas. Voy a notar que desde aquí para arriba están todas las salidas válidas. Ahora, en este ejercicio en particular, si yo quisiera encontrar el recorrido, lo más inteligente sería encontrar ese mínimo, porque yo sé que desde acá, si le pongo un nombre, le voy a poner Pedro. Ese punto se llama Pedro. Entonces, de Pedro para arriba está en el recorrido. O sea, este recorrido sería igual a de Pedro al infinito. Le puse Pedro porque no sé qué número es, así que le puse un nombre, ese es el número Pedro. Ahora, para encontrar ese número, en este caso en particular, lo primero que se me ocurre es recurrir al cálculo diferencial. Sucede que hay trucos en el cálculo diferencial que utiliza derivadas. Uno encuentra los puntos críticos y con esos puede encontrar máximos y mínimos. Pero esto ya escapa al alcance de este curso. Esto ya es más para cálculo diferencial. Vamos a ver ejercicios donde estas cosas ocurren y vamos a saber identificar cuando las técnicas de este curso ya no dan abasto. Así que muchos de los ejercicios de gráfico que yo haga en el futuro van a ser completamente al azar. También vamos a ver cuando estas técnicas funcionan. En este caso estoy seguro de que no va a funcionar, pero no quiero hacer los cálculos ahora porque esta va a ser materia de mucho más adelante. Nosotros nos vamos a centrar a lo más en calcular el recorrido, el dominio. Vamos a calcular el dominio a lo más. Después, cuando empecemos a hacer gráficos con más destreza, ahí sí vamos a calcular el recorrido, porque ahí sí resulta más eficiente hacerlo. Se puede calcular el recorrido de muchas funciones, pero con gráficos sale mucho más fácil, así que es mejor hacerlo después de aprender a hacer gráficos. Y bien, esto es una función algebraica de una variable real. Una función común y corriente. Tiene su dominio, tiene su recorrido y tendrá algún gráfico por ahí. Nosotros solamente nos vamos a concentrar en el dominio y en la expresión algebraica. Esto de acá que está en azul es la expresión algebraica. Veamos ahora otro ejemplo. Revisemos ahora la función f. Esta va a ir de R2 en R. Esta va a tomar un punto x, y y lo va a llevar a un f de x, y igual a 2 veces xy más 3 dividido x y todo esto dividido a la raíz cúbica de y menos 1. Esta cosa que tenemos acá es una función de dos variables reales. Sucede que esto de r cuadrado es lo mismo que r cruz r. ¿Cómo podemos entender rápidamente este conjunto? Es muy sencillo. Los números reales nosotros los podemos interpretar como una recta numérica, ¿cierto? En el medio tenemos el 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Para el otro lado estarán los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Pero también contiene las fracciones, aquí un medio. Y los números irracionales como raíz de 2. Pero un momento, este un medio está mal puesto. Este un medio va, ahí no va un medio, ahí va 3 medios. Un medio va acá, ahí sí. Por aquí estará metido raíz de 2. Y así. Ahora, ¿qué diablo sería esto? Tú tomas una recta de los reales y lo cruzas con otra perpendicular. Aquí tienes el eje X, aquí tienes el eje Y. Entonces, acá hay números reales y acá también. Estas cosas generan coordenadas. O sea, si aquí vale X, aquí vale Y, este punto de acá será el punto X, Y. Entonces, este conjunto R2 es en realidad un plano. Esto de acá es la recta. Entonces, lo que está diciendo es que los puntos del plano se le va a asociar un valor. O sea, yo estos puntos del plano los meto dentro de esta función y lo que hace esta función es tomar sus coordenadas, hacer operaciones con ellas y entregarme un valor. Lo mismo que la máquina. Entonces, si a esta cosa yo le entrego, no sé, le entrego el culo f de 2,4, esta cosa va a ser igual a 2, este va a ser el x, el x es el y, entonces por 2 por 4 más 3 partido por 2, esta cosa tiene que parecer un 3, no parece un 3, 3 partido por 2 y toda esta cosa dividido raíz cúbica de 4 menos 1. 2 por 4 son 8, por 2 son 16, más 3 partido por 2 partido por la 3 raíz de 3. Entonces ese sería el número, ¿no es cierto? Este tipo de funciones recibe un nombre en especial. Estos se llaman campos escalares. Se utilizan mucho en física como para medir ciertas magnitudes como la temperatura o la densidad. Fíjate que esta cosa va de R2 en R. Entonces tú puedes imaginarte algo plano. Imagínate esto. Tienes un disco de radio R, tienes este disco y este disco está caliente. Tiene cierta temperatura, pero hay regiones que están más calientes que otras. Entonces lo que existe acá es un campo escalar y a cada región de este disco la vamos a llamar D, que es un subconjunto de R2, le va a asignar un valor, un número. Entonces este punto acá tiene una temperatura, este punto acá tiene otra y así.
Eso es un campo escalar. Ahora, a esta cosa también le podemos hacer un gráfico. A ver, voy a copiarme esto porque se me está llenando de cosas. Son 2x y más 3 dividido x y toda esta cosa dividido 3 raíz de y menos 1. Esto es f de x, y. A esto también se le puede hacer un gráfico. A esta cosa lo puedes llamar z. Entonces vas a tener 3 coordenadas. Valores para el x, valores para el y z va a ser el resultado. Entonces a cada punto del plano del suelo le va a corresponder un valor. Por ejemplo, pongámosle y y vale 2,3. Parece que eso lo calculé recién, ¿o no? Ah, no, 2,4. No lo vamos a calcular exacto, pero ya no importa. Este número que es medio raro le vamos a poner algo 1. algo, se va a llamar algo 1. Entonces, si el x vale esa cuestión, entonces el f de x, y algo 1. Si el x, y es igual a 2,5, dará otra cosa. Es decir, entonces pongamos que aquí está el 2,4. Entonces eso va a producir un número aquí en el eje Z. Si voy tomando más números distintos, aquí está 2, aquí está 4, bueno, aquí está 2 y aquí está 4. Voy a empezar a obtener números distintos. El resultado final, cuando se grafican estas cosas, es algo, bueno, esta es una idea nada más, no es el gráfico exacto. Estas cosas generan superficies. Esta cosa que ves aquí es un z igual a f de x, y. Este tipo de funciones en realidad son superficies en el espacio. Entonces tú empiezas a evaluar todos los puntos y obtienes la superficie. Ahora no vamos a hacer eso porque es un poco complicado y hay técnicas para hacer esa cosa. Pero las técnicas para funciones de varias variables, estas definitivamente escapan a este curso. Nosotros nos vamos a centrar solamente en las funciones de una variable. Ahora vale la pena preguntarse qué pasará con el dominio de esta cuestión. Voy a llevarme la función para acá un rato porque está muy saturado de cosas. Y yo me pregunto por el dominio de esta cosa, ¿cómo lo puedo representar? Es sencillo, recordemos que esta cosa es una función que va desde R2 en R. ¿Y qué hacía esta función? Esta función a cada par x, y le asignaba un par, no le asignaba un par, le asignaba la función. Le asignaba este f igual a toda esta cosa. Entonces el dominio van a ser todos los pares x, y contenidos en R2, tales que esta cosa proporciona una salida válida. ¿Y dónde proporciona una salida válida? Fácil, tenemos que asegurarnos de que el x sea distinto de 0 y que el y sea distinto de 1. Porque si el x es 0, aquí tenemos una división por 0 y eso no existe. Y si el x vale 1, acá se nos hace un 0 en el cociente y nos queda otra división por 0 y eso tampoco existe. Fuera de eso no hay restricción, puede ser cualquier valor de x y de y, salvo que ocurra uno de estos. Entonces ahí tenemos el dominio. Y el recorrido van a ser todos los resultados posibles que puedan obtener de gráfico, pero este es más difícil de determinar. Estas son en general las funciones algebraicas. Ahora toca revisar sobre otros tipos de funciones. Vamos por aquí, otros tipos de funciones. Como había dicho antes, las funciones se dividen en dos especies. Tenemos las algebraicas y las trascendentales. Las voy a cambiar de posición. Las trascendentales aquí arriba y las algebraicas acá abajo. Las trascendentales son funciones que no se pueden escribir como una secuencia finita de operaciones algebraicas. Por ejemplo, las funciones seno, coseno, logaritmo natural y otras más. Las algebraicas se escriben como suma, producto, división, resta, potencia, raíz, ¿cierto? Una secuencia finita. Estas a su vez se dividen en dos especies, las no polinomiales y las polinomiales. Los polinomios se dividen en sus distintos grados, ¿cierto? Grado 0, que son las constantes, grado 1, rectas, grado 2, parábolas, ¿cierto? Estas dos aparecen en la geometría analítica. Y los demás, grado 3, 4, 5, 6, al infinito. Polinomios en general. Las parábolas son unas cosas que gráficamente se ven así, ¿cierto? Y las rectas se ven así. Y las otras cosas se ven cosas así. O cosas así. No son de grado 3 en adelante. O así, o así, o así. No sé, cosas raríficas. Más adelante ya veremos cómo hacer esos gráficos. Y entre las no polinomiales hay unas que se llaman funciones racionales. Las racionales son cocientes entre polinomios. F de x igual a f de x partido por q de x, donde estas dos están metidas acá, cocientes de polinomio. Y otras, ¿no es cierto? Otras. Por ejemplo, una función del estilo raíz de x más 1 sobre x cuadrado menos 1 y toda esta cosa dividido raíz de x cuadrado menos 1. Esa es una función que no es racional, pero ninguna de la otra, ¿no es cierto? Esa es esta parte. También podemos estudiar ese tipo de funciones, pero como he dicho, más adelante. Las funciones polinomiales, estas de acá, son funciones que se escriben de la siguiente forma. Los polinomios son cosas que tienen esta estructura. Igual 0 hasta n de a sub i x elevado a i. Esta notación se llama sumatoria y es una forma de abreviar lo siguiente. Lo que tienes que hacer es reemplazar este i que aparece acá
por números que van de 0 hasta n. Te quedará a sub 0 x elevado a 0, a sub 1 x a la 1, más a sub 2 x a la 2, y así hasta llegar al n, a n x a la n. Ahora, como hemos visto antes, cuando tú tomas un número real y lo elevas a 0, esa cosa te da 1. Así que esto te queda a sub 0 más a sub 1x a 2x cuadrado, y así hasta a n x a la n. Aunque hay un cierto cuidado acá, sí, porque nada te está diciendo que el x no puede ser 0. Si el x fuera, no puedes hacer 0 elevado a 0, porque esto implica división por 0 y eso no está definido. En concreto se dice que un polinomio es una función de esta forma, ¿sí? La relación que hay entre esto y esto, hay que tener cuidado con lo que está ahí, porque el x puede ser 0, entonces no es muy conveniente definirlo de esta manera. Se puede, se hace, pero teniendo esa salvedad. La idea final siempre consiste en llegar a esto. Esto de acá es la definición de un polinomio de grado n. Es de grado n siempre y cuando este número de acá sea distinto de 0. Este número, el que acompaña a la potencia más grande, se denomina coeficiente principal. Estas cosas de acá, estas letras A, son constantes del polinomio. Entonces, un ejemplo de polinomio puede ser lo siguiente. Un p de x igual a 1 más 3x más 4x cuadrado. Entonces este es un polinomio de grado 2, el coeficiente principal es 4 y los otros coeficientes son 1 y 3, son coeficientes del polinomio. Este de acá es el coeficiente principal y esto de acá es el grado del polinomio. Bien, eso sería todo por ahora. El próximo video vamos a hacer un estudio más profundo sobre los polinomios, vamos a ver operaciones con polinomios y ese tipo de cosas. Y ahí sí va a ser con más ejercicios. Esta clase era más bien teórica. Quedamos hasta aquí por ahora. Adiós.